RCR, la red que comunica y une al Perú. De inmediato nos vamos a trasladar hasta la ciudad de Iquitos, en Loreto. Vamos a tomar contacto con el doctor Juan Carlos Celis, médico infectólogo y jefe de infectología del Hospital Regional de Loreto. Qué gusto saludarlo, doctor Juan Carlos Celis, por acceder a esta comunicación desde Lima con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Gracias por la invitación, gracias a RCR también. Bien, usted ha indicado que en estos momentos Iquitos presenta un alto grado de inmunidad por el COVID-19 e incluso está considerada como la ciudad con el más alto caso de inmunidad, lo que se conoce como inmunidad de rebaño en el mundo. ¿Ello qué significa, doctor Celis, no? Esto para que nos ayude a entender si esto se puede presentar también en otros puntos del país, ¿no? Tomando en consideración la experiencia de Iquitos, ¿no? Claro, ahí tenemos dos datos bien importantes que hay que analizar. Que a Iquitos siempre hay que analizarlo diferente de otras regiones, de otras partes del mundo, porque este porcentaje de 70% que ya ha arrojado en 2 estudios es la seroprevalencia, o sea, la cantidad de gente que ya se infectó más alta del mundo en alguna ciudad. Entonces no hay ciudad que haya reportado tanto. Significa que ya de cada 10 personas, 7 ya han pasado la infección, y por lo tanto ya hay muy poca gente que infectar en los siguientes meses. Entonces de cada 10 personas el virus ya no puede trasladarse tan fácil como al inicio, y a esto es lo que se llama inmunidad de rebaño, porque las otras personas ya quedan como un poco protegidas, ¿no?, contra cualquier virus que ingrese o un viajero que venga con el virus. Entonces ya tienen menos probabilidad. Es cierto que vamos a continuar con casos probablemente por 8 meses, 6 meses, como lo ha anunciado la OMS, y lo que estamos viendo en los hospitales es exactamente eso, ¿no? O sea, muy pocos casos. Yo ya llevo esperando una segunda ola, porque yo también pensé eso hace 3 meses atrás, pero no hay. ¿Por qué? Porque ya estos datos se están verificando todos los días y efectivamente muchos de nuestros pacientes ya vienen que ya han pasado la enfermedad y vienen al hospital ya por otras cosas, por diabetes, por hipertensión, por otras molestias y ya no por coronavirus, ¿no? Entonces esos datos son bien importantes que lo analicemos solamente en Iquitos para no estar asustados un poco con lo que está pasando en España. ¿Por qué a España le pasa eso? Porque ellos en su primera ola han tenido solamente 10% de su población infectada. En cambio, Iquitos ha tenido 70%. Entonces es muy diferente analizar España que analizar Iquitos, ¿no? Ahora, cuando vemos, doctor Celis, la cero prevalencia en casos como Lima, por ejemplo, ¿no?, donde ya se establece que la cero prevalencia es superior al 40%, ¿se puede, naturalmente, midiendo las consideraciones de cada localidad, también tener casos similares al de Iquitos acá en Lima? Bien difícil, porque en Lima los estudios todavía votan 30, máximo 40%. Significa que hay más de la mitad de la población que todavía se va a infectar en los siguientes meses, y eso es bastante, ¿no? O sea, no es muy poco. En cambio, en Iquitos es exactamente al revés, ¿no? 30% todavía recién se va a infectar. Por eso es que comparar, ni siquiera con Lima nos deben comparar a nosotros en Loreto, porque nosotros estamos como a 3 meses de Lima y a 2 meses de otras regiones. Cada uno va a tener un comportamiento diferente, ¿no? España está así porque ha tenido solamente 10%, y no sabemos si Lima va a tener o no, o una pequeña ola, es muy probable que tenga, pero ya no va a ser pues lo mismo que en España, hablando específicamente de Iquitos, ¿no? Ahora, en el caso particular de Iquitos y en la región Loreto, doctor Celis, ¿no?, usted tiene mucha experiencia como médico infectólogo, ¿no? ¿Esto se debió a una estrategia o simplemente al devenir, al curso de la propia enfermedad? Buena pregunta, porque a veces la gente piensa que acá hemos hecho algo diferente o hemos hecho algo especial. No. Lo que pasa es que esta enfermedad nos avasalló, nos arrasó con todo, en un inicio donde a la enfermedad todavía la estábamos conociendo en todo el mundo. Entonces, por eso es que las curvas de Iquitos es como un cerro muy picudo y también baja rápido. En cambio, si tú miras la curva de Lima, es realmente una curva, o sea, se allana incluso de una meseta larga. Y es diferente porque nosotros no estuvimos preparados en nada, no pudimos contenerlo, entonces el virus nos avasalló. Eso es lo único que pasó en Iquitos, no hay ninguna receta mágica, digamos. Lo único que hemos hecho es aprender rápido de esto, de cómo manejar mejor, qué errores no cometer, y eso es lo que estamos transmitiendo ahora a la población. O sea, ahora sí hay
cierta capacidad de respuesta, ya más organizado, con mayor capacidad logística, etcétera, etcétera. Claro, no solamente eso, sino que además ya no nos desesperamos por estarle haciendo a la persona, por ejemplo, tomografías porque le duele la espalda, no estamos aglomerando para hacerle pruebas rápidas que casi no sirven para hacer diagnóstico temprano, ya no le estamos dando a la gente ivermectina, hidroxicloroquina, que esas cosas nos aglomeraron, nos desesperaron y nos confundieron. Pues ahora ya estamos en otro escenario, manejamos mucho mejor los casos, ya no nos desesperamos, le enseñamos a la gente que esta enfermedad tiene 3 fases, cada fase se maneja diferente, no hay que traer medicamentos de la segunda fase a la primera fase, no hay que tomar prednisona ni dexametasona en los primeros 7 días porque eso empeora la enfermedad. Entonces todo ese aprendizaje hace también que ya estemos en otro momento, así haya pocos casos, porque todavía tenemos casos en Iquitos, muy pocos, y esos casos los manejamos mejor, incluso en la casa, ¿no? Dirigiéndole por teléfono, dándoles instrucciones y no tenemos ya más complicaciones, porque son muy pocos los casos. Ahora, las condiciones sanitarias en Iquitos se conocen, ¿no? Hay bastantes limitaciones, hay una ausencia del Estado, hay carencia de infraestructura, carencia de personal de la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy se está hablando, y ojalá que usted nos pueda ayudar a corroborar esto, que se ha avanzado en medio de todas estas limitaciones en el primer nivel de atención. ¿Usted siente, en el caso particular de Quito, que se ha avanzado en ese primer nivel de atención a la ciudadanía en temas sanitarios? Correcto, así como los médicos hemos aprendido a manejar un poco mejor los casos en los hospitalizados, después de toda esta, como digo yo, masacre, igualito en salud pública también han aprendido qué mensajes claves dar, ¿no? O sea, ya no se trata a la gente de traerlo a carpas para que se haga pruebas rápidas, sino que ahora más bien le están enseñando a la gente sobre la enfermedad. Todo lo que hemos aprendido los médicos en el campo, le estamos trasladando a la población a decirle, no hagas esto, esta enfermedad es así. Y esa atención primaria hace mucho bien. La gente cuando se informa sobre la enfermedad y sabe que el dolor de espalda no es que le esté doliendo el pulmón, sabe que ese dolor de espalda no significa que su pulmón esté haciendo una gran neumonía, sabe que tiene que usar el pulsoxímetro, todo es esa atención primaria. Y al decirle, enseñarle a la población eso, tú lo que estás teniendo en la ciudad es gente más calmada, que ya no se desespera, que no se sobremedica, y entonces eso te está dando también buenos resultados. ¿Ya? No, y además en la atención primaria permite hacer un seguimiento de los probables casos que se puedan presentar, ¿no? Entonces ya hay más gente, pues, como bien dices, respondiendo el teléfono. Por ejemplo, antes colapsábamos hasta en eso, o sea, no se podía seguir 20 familias. Entonces ahora como tenemos pocos casos, entonces hay un equipo que los está siguiendo con llamadas, señor, ¿cómo está? ¿Cómo está su saturación? ¿Qué es lo que tiene? Entonces cuando ya hay un signo de alarma, ¡pum!, lo traemos al hospital recién, ¿no? Entonces eso también nos da cierta calma aquí en Iquitos. Estamos dialogando con el doctor Juan Carlos Celis, jefe de infectología del Hospital Regional de Loreto y un reconocido médico infectólogo. Desde esa experiencia, doctor Celis, que usted le ha tocado vivir en estos momentos en Loreto, ¿no? ¿Cuál es la percepción que tiene frente a cómo se está tratando el COVID ya en el país y en algunas ciudades, ¿no?, del territorio nacional que han tenido más incidencia? Le pongo caso, Lima, número 1, pero hay otras ciudades como Arequipa, ¿no?, y en la propia zona de selva, ¿no?, San Martín, Amazonas, ¿no?, etcétera, ¿no? Claro, lo que pasa es que, como yo siempre repito, nos desesperamos nosotros también. Nos desesperamos los médicos, y no solamente en el Perú, sino que en todo el mundo, por usar medicamentos. Acuérdate de la cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, citromicina, y la gente empezó a comprar desesperadamente esos medicamentos creyendo que eso iba a hacer algo, que iba a impedir que yo me enferme o no. Aprender que esos medicamentos no nos ayudan en nada y que más bien nos confunden, nos ha costado a nosotros muchas vidas, creo yo, en Iquitos, en todo el Perú. Y lamentablemente el aprendizaje de Iquitos no se trasladó rápido, porque las otras regiones prácticamente repitieron lo mismo que nosotros. Acuérdate que Iquitos se enteró del problema del oxígeno en mayo, en los inicios de mayo. Y después en junio, julio, seguíamos viendo regiones colapsadas por el oxígeno, habiendo tenido 3 meses para prepararse, para ver camas, para ver oxígeno, y al final todos cayeron en lo mismo. Entonces, eso nos faltó, mucha comunicación falló. Es una de las lecciones aprendidas en esta epidemia, es que no nos pudimos comunicar, y eso tengo que decirlo también, ni siquiera entre los médicos nos pudimos poner de acuerdo. Esto vamos a hacer,
Nadie nos organizó, ni el ministerio, ni el colegio médico pudo armonizar bien, porque en esta desesperación no solamente cae el paciente, caemos también los médicos. Y eso llevó a que estos manejos, en un lado era así, en otro lado decidieron agregar otras cosas, y entonces estuviéramos un poco desordenados. Afortunadamente todo ese proceso, pues es un proceso de aprendizaje de cada región inclusive, y entonces ahora ya todos más o menos saben qué es lo que no se debe hacer, qué es lo que sí hay que hacer en cada fase de la enfermedad. Interesante lo que usted anota, doctor Juan Carlos Celi, ¿no? El tema de la comunicación integral en todos los niveles, ¿no? Desde los profesionales de la salud hasta los propios medios de comunicación y hasta el propio gobierno, ¿no? Entonces, que si eso no se integró en una primera etapa, era difícil justamente sensibilizar a la opinión pública, ¿no? En Iquitos, ¿cómo se ha ido cambiando la actitud de la gente? ¿O es que simplemente estamos ya en esta situación que discurran las cosas? En realidad sí, ¿no? O sea, ha sido muy difícil en una situación como en pandemia, como ha sido esta que avasalla tu servicio de salud, la comunicación se vuelve muy complicado y el paciente le cree más al WhatsApp. Y si los médicos dicen, bueno, acá un médico dice una cosa y acá el otro dice otra, terminamos confundidos todos. Entonces, organizar eso es un trabajo, creo que sea fácil tampoco ni para el Estado, pero no se hizo mucho, ni siquiera se hizo buenos intentos de comunicar mejor, de organizar la información para que la población también no desespere. Lo que la realidad te dice es que cuando la gente entra en esta epidemia, todos nos desesperamos. Y esa desesperación cuesta vidas. Eso es lo que nadie a veces comenta. No es solamente que yo me desespero, tomo mi pastilla, sino que esas pastillas, esas inyecciones que la gente se ponía en su desesperación, terminaron complicando a muchas personas. Y nadie salió al frente a decirles, señor, señora, no se ponga usted dexametasona en los primeros 7 días. No haga eso porque eso está matando gente. Mensajes tan simples como esos no se hicieron a tiempo. Y eso hace que muchos de estos mensajes no hayan llegado a la población, inclusive hasta ahora, ¿no? Ahora, nos están escuchando en diversos puntos del territorio nacional, doctor Juan Carlos Celi. ¿Cuánto ha cambiado en estos momentos la situación en Iquitos? A pesar de tener una alta cero prevalencia, pero ¿cuánto ha cambiado los servicios hospitalarios? Ya no hay la congestión que había, ya se cuenta con oxígeno, ya se cuenta con una capacidad logística para poder atender los pacientes que llegan a los centros. Ha cambiado mucho. Para que tengas una idea, este es un hospital para 200 camas y llegamos a tener en mayo 600 pacientes hospitalizados, como han visto en la televisión, en los pasadizos, en cualquier consultorio se ponía una camilla. Actualmente tenemos solamente 25 pacientes hospitalizados, ningún paciente hospitalizado en cuidados intensivos, tenemos 3 pacientes de COVID nuevos que están recién ya saliendo bien, afortunadamente, y tengo más bien hospitalizados ya por otras enfermedades. Hace 3 días tenía más dengue que coronavirus. Tengo más pacientes ya hospitalizados por tuberculosis que por coronavirus. Entonces nosotros ya estamos de salida, como digo yo, y Iquitos está como a 3 meses de Lima. O sea, eso también van a llegar allá, pero hay que ir mejorando, como bien dices, los servicios, el oxígeno. Afortunadamente ya tenemos un buen abastecimiento de oxígeno, se instalaron plantas. Las personas que se infecten en estos próximos meses van a tener prácticamente todos los servicios y el aprendizaje también del sistema de salud. Usted al inicio de esta conversación, doctor Juan Carlos Celi, nos indicaba que Iquitos va a tener que acostumbrarse a convivir unos 6 u 8 meses hacia adelante con el COVID-19. ¿Por qué hace esta afirmación? Porque este 20%, 30% que falta por infectar, mientras no hay una vacuna efectiva, van a seguir apareciendo. Nosotros atendemos aquí en el hospital regional, en el área de consultorios, es un área COVID también, pacientes nuevos por coronavirus 1 o 2 al día. Y eso, pero no es suficiente pues para colapsarnos, porque la mayoría se manejan ambulatoriamente. Como te repito, tengo 2 hospitalizados solamente. Y entonces estos casos van a seguir apareciendo porque este 20% ya no se va a infectar a la velocidad anterior, porque ya hay 7 de cada 10 infectados, entonces el virus ya no puede moverse tan rápido, pero se va a seguir moviendo muy lento. Y ese goteo vamos a seguir viéndolo por varios meses todavía. Ahora, finalmente, hay un trabajo más certero frente al tema del COVID-19. ¿Cómo va con el otro tema de las otras enfermedades, ¿no? Estamos hablando de dengue, leptospirosis, tuberculosis, usted ha mencionado. ¿Se está también atacando estos temas o se ha descuidado un poco? Muy buena pregunta. En realidad para mí, como
médico que está viendo pacientes, en estos momentos yo tengo más problemas con esas enfermedades. En estos momentos yo tengo ahorita 5 en el hospital hospitalizados por dengue, hay un niño grave, tengo una leptospirosis grave también. Entonces, la enfermedad, como bien describen en otras partes del mundo, nos va a dejar un sistema medio distraído por el coronavirus, porque toda nuestra fuerza han estado puestos ahí. Se ha descuidado un poco la fumigación, las medidas de prevención, que eran imposibles, entiendo, de desarrollar pues en abril, mayo, junio inclusive. Y entonces ese descuido ya se viene para nosotros la temporada de lluvia, que ya empieza en fines de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y nos va a traer más problemas con dengue, malaria, leptospira que con coronavirus, estoy seguro. Y entonces vamos a tener, y de hecho ya se están haciendo medidas para paliar ese brote que se nos viene, ¿no? Doctor Juan Carlos Celis, jefe de infectología del Hospital Regional de Loreto y un reconocido médico infectólogo, ha sido grato conversar con usted y sobre todo estas reflexiones, ¿no?, que sirven no solamente como una experiencia, sino también cómo miramos este problema en términos reales, ¿no?, y cómo la población tiene que prepararse. Le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido grato conversar con usted. Gracias a ustedes, gracias a RCR también. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.